Bajo el brillo y el glamour de Hollywood, se esconde un mundo oscuro en el que algunos famosos se encuentran en el punto de mira equivocado y posteriormente, entre rejas. En esta cautivadora exposición, examinamos las vidas de famosos actualmente encarcelados y desvelamos los sorprendentes factores que les llevaron de la fama a la cárcel. Sus experiencias abarcan desde escándalos de gran repercusión hasta crímenes terribles y revelan un lado más oscuro de la fama que pocos podrían haber previsto. Acompáñenos a echar un vistazo a 15 actores que actualmente se pudren en la cárcel y a las razones de ello. 1. Michael Andrew Jace. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Michael Andrew Jace, más conocido por su interpretación de un agente de policía en la convincente serie de FX The Shield, ha sido condenado a 40 años de prisión. ¿Pero qué causó su caída y por qué se pudre actualmente en la cárcel? La respuesta se encuentra en un trágico y desgarrador suceso ocurrido en su casa de Los Ángeles. Jace fue declarado culpable de asesinar a su esposa, April, delante de sus 2 hijos pequeños, que entonces solo tenían 8 y 5 años. ¿Y cuál era la motivación? El terrible divorcio de April y la necesidad compulsiva de Jace de creer que estaba unida a otra persona. Aquel fatídico día de mayo de 2014, sus celos y su rabia alcanzarían un clímax espeluznante. Disparó a su esposa una vez por la espalda cuando llegaba a casa y cruelmente le disparó 2 tiros más en las piernas en presencia de sus traumatizados hijos. A continuación, marcaba el 911 para denunciar su horripilante acto. No era la primera vez que se veía envuelto en un caso de violencia doméstica. Los informes de una amiga íntima de su primera esposa revelaban un historial de malos tratos que se remontaba a 1997, donde supuestamente había estrangulado, golpeado y agredido físicamente a su entonces esposa. Su inquietante patrón de violencia era una oscura sombra que permanecía en segundo plano. También tuvo problemas económicos, ya que se declaró en quiebra en 2011, alegando de $500,000 y unos ingresos anuales de $8,000 procedentes de remanentes. Incluso había dejado de pagar la hipoteca de la misma casa donde ocurrió el horrible crimen. El prematuro fallecimiento de su esposa dejó un vacío que sintieron todos los que la conocieron. El descenso de Michael Jace, de interpretar al chico bueno en la televisión y en papeles cinematográficos, a convertirse en un villano de la vida real, es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de los celos desenfrenados, la obsesión y la violencia. Su condena a 40 años de prisión sirve como crudo testimonio de los horrores que infligió a su propia familia y de la tragedia que se desencadenó aquel fatídico día de 2014. 2. Colin Walker. Colin Walker es un actor y rapero que en su día fue una estrella emergente en Hollywood y que sería condenado a cadena perpetua por agredir a una mujer. ¿Pero por qué se pudre actualmente en la cárcel y qué desencadenó su catastrófico declive? El drama comienza cuando Walker, conocido por su trabajo en series como Superfly y Kings, sería detenido en septiembre de 2018. 4 aspirantes a modelo a las que había reclutado a través de las redes sociales con promesas de posibilidades profesionales fueron objeto de una serie de agresiones. Estas molestas denuncias se originaron en 2016, poniendo una mancha en su otrora prometedora carrera. Tras pagar una fianza de $1 millón, Walker consiguió su puesta en libertad. Sin embargo, la oscura nube de la justicia se cernía sobre ellos, y en marzo de 2019, otras 6 víctimas se presentarían, lo que condujo a una nueva detención. A pesar de una nueva puesta en libertad bajo fianza reducida en noviembre de 2020, su destino quedaría sellado al ser condenado por múltiples cargos, que incluía asalto a la fuerza, asalto estatutario y asalto por intoxicación. El juez del Tribunal Superior Joseph Brandolino, sin pelos en la lengua, dictó una sentencia que le mantendría entre rejas potencialmente el resto de su vida. El actor y rapero también tuvo que registrarse como transgresor indefinidamente, pero el abogado defensor de Walker, Andrew Flyer, decretaría la sentencia como draconiana y tachó el juicio de muy injusto. A pesar de la condena, su abogado ha prometido luchar y recurrir la sentencia, manteniendo vivo un atisbo de esperanza para Walker. Mientras prosigue la batalla legal, este cuento con moraleja sirve para recordar que la fama y la fortuna no otorgan impunidad frente a las consecuencias de los propios actos. La estremecedora caída en desgracia de Walker sirve de escalofriante lección sobre la gravedad de las acusaciones de agresión y la importancia de que se haga justicia, con independencia de la condición de una celebridad. Su actual encarcelamiento es una prueba fehaciente del poder del sistema judicial y del compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad y la justicia para todos. 3. Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein es un conocido magnate de Hollywood que fue condenado a 23 años de prisión por 28 cargos de agresión y violación. Su equipo de defensa se esforzó por ganar una apelación señalando deficiencias en el proceso del juicio, alegando que el jurado era parcial. Esta apelación, confirmando el destino de Weinstein en una prisión del estado de Nueva York. La sentencia judicial de 45 páginas, que se hizo pública a los medios de comunicación, fue un fracaso. Subrayan la gravedad de los delitos de Weinstein al confirmar el veredicto y rechazar las pretensiones del acusado. Las consecuencias son evidentes. Weinstein, uno de los depredadores más infames de la industria del entretenimiento, pagará por sus actos. Con la certeza de que nunca más podría experimentar la libertad, por fin hay algo de consuelo y seguridad para las valientes mujeres que soportaron sus maltratos. Barol no sería siquiera una quimera hasta 2040, gracias al voraz poder y al dinero de Weinstein, que habían empañado su, por lo demás, brillante carrera de productor. Mientras Harvey Weinstein se pudre en la cárcel donde merece estar, el mundo del espectáculo y el mundo entero pueden exhalar aliviados. Número 4. Danny Masterson. Danny Masterson, la antigua estrella de The Ranch y el programa de los 70 Much Loved, se encontró en las duras garras de la justicia tras ser declarado culpable de 2 de los 3 cargos de agresión que se le imputaban en un nuevo juicio celebrado en Los Ángeles. Masterson fue acusado de violar a múltiples mujeres entre los años 2001 y 2003. Estos delitos arrojarían luz sobre la importancia de que las personas en posiciones de poder rindan cuentas de sus actos, al tiempo que se apoya a las supervivientes. Una de esas supervivientes fue Chrissy Carnell Zavala, esposa de Cedric Baxter Zavala, vocalista de los Mars Volta. En 2017, en una oleada de tweets que incendiaron las redes sociales, Baxter Zavala denunció audazmente un siniestro encubrimiento orquestado por la Iglesia de la Cienciología, alegando que su mujer ya había presentado cargos contra el actor justo un año antes. Pero eso no es todo. También reveló una escalofriante serie de tácticas intimidatorias empleadas contra su familia, como escuchas telefónicas y espionaje informático, investigadores privados que indagan en su historia, y mucho más. Es una página sacada directamente de una novela de suspense, solo que esta tiene lugar en la vida real. Llegamos a 2022 y Bixler Zavala, el carismático líder que también dirige At the Drive-In, en la sala del tribunal. Aunque se le impidió divulgar detalles explícitos de los desgarradores actos que tuvo que soportar su esposa, afirmó apasionadamente el implacable acecho y hostigamiento que había sufrido su familia desde que salieron a la luz las acusaciones. Una historia de resiliencia contra viento y marea. Y entonces llega el veredicto, y Zavala no se contuvo. En un post de Instagram que ya ha sido borrado pero que siempre resonará en nuestra memoria, se comprometió a recopilar una lista de ayudantes de Danny y apologistas de la agresión para arrojar luz sobre las escalofriantes razones por las que tantas mujeres dudan en denunciar una agresión. «Os lo dijimos», declaró, desatando un poderoso torrente de emociones, al tiempo que elogiaba a las mujeres que se enfrentaron a Masterson y a su siniestra familia. A continuación, calificó a su esposa de verdadera guerrera, enviando ondas de agradecimiento a todos los que le habían prestado su apoyo. También elogió al fiscal del distrito y a todos los detectives implicados por su inquebrantable dedicación a la justicia. En septiembre de 2023, Masterson sería condenado a un periodo indefinido de 30 años a cadena perpetua, lo que significa que solo podrá optar a la libertad condicional tras haber cumplido 25 años y medio. Los abogados se han comprometido a recurrir la condena, al haber encontrado lo que denominan una serie de importantes problemas probatorios y constitucionales. Número 5. Amy Locane. Amy Locane, conocida actriz reconocida por su trabajo en Melrose Place, fue condenada a 8 años de prisión por un terrible accidente de conducción bajo los efectos del alcohol, que ocurrió en 2010. El suceso tiene lugar en Nueva Jersey y deja a una mujer de 60 años fallecida y al marido en estado crítico. La situación empeoró por las acciones descuidadas de ella, que incluían exceso de velocidad a 53 mph en una zona de 35 mph y coquetear con el oficial que lo atendía. Tras ser declarada culpable de homicidio involuntario en 2013, fue condenada a 3 años de prisión. Las múltiples apelaciones y nuevas sentencias del caso han causado confusión. James Ronco, su abogado, buscó una defensa de doble incriminación, alegando que, puesto que ya había cumplido su condena inicial y su período de libertad condicional, no debía ser castigada de nuevo por el mismo delito. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey acabaría resolviendo su recurso con una prórroga de la condena. Fred Seaman, el marido de la víctima, afirmaría que ella no admitió totalmente la culpabilidad de su conducta.
Y también pensó que ella no había comprendido plenamente la gravedad de sus crímenes. En 2020, empezó a cumplir una condena de 8 años por la conducción bajo los efectos del alcohol. Este caso es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se toma una decisión que puede tener consecuencias duraderas y de largo alcance. 6. Suge Knight. Suge Knight no es ajeno al sistema penitenciario y en 2018 sería condenado a 28 años de prisión. En enero de 2015 comenzó una trágica cadena de acontecimientos. Cuando el enfado de Knight por su interpretación en la película biográfica de NWA Straight Outta Compton desembocó en un violento altercado. Knight utilizaría su camioneta como arma, hiriendo a un hombre y matando a otro. Un devoto padre de familia y pacificador dentro de la comunidad, la hija del hombre, Crystal Carter, había descrito a Knight como un matón de baja estofa y una repugnante vergüenza egoísta para la especie humana. Pidió al tribunal la pena máxima de 28 años, haciendo hincapié en la falta de remordimiento de Knight. El camino de Knight hacia la cárcel dio un giro cuando se declaró inocente de homicidio voluntario, evitando así un juicio por asesinato e intento de asesinato, cargos que podrían haberle supuesto la cadena perpetua. Fue condenado a 6 años de prisión. La sentencia marcó el final de una tumultuosa saga judicial de 4 años, con arrebatos y equipos de defensa barajados por la noche. Knight hizo su fortuna produciendo discos de Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur, pero su imperio se desmoronó con los años. Tupac moriría tiroteado en el coche de Knight en un atentado desde un coche en Las Vegas en 1996, y Knight había perdido su participación en Death Row Records debido a un procedimiento de quiebra. Mientras la familia y los partidarios de Knight disminuyen, volveremos. Los familiares del hombre que mató buscaban justicia para su amado pacificador. Número 7. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., la carismática superestrella a la que todos adoramos como el invencible Iron Man, no siempre ha brillado con luz propia en Hollywood. En los tumultuosos años 90, se vio atrapado en las garras de la adicción y enredado en una maraña de problemas legales. Es una historia de redención, resiliencia y el indomable espíritu humano que acaba triunfando sobre la adversidad. En una conversación reciente en el programa de Dax Shepard Armchair Expert, Downey descubrió las capas de su pasado y relató su angustiosa experiencia de encarcelamiento en 1999. Lo comparó con un viaje a un planeta lejano y desolado, donde la esperanza parecía una estrella distante. Recordó haber sentido el mal en el aire. Era un lugar peligroso que se asemejaba a navegar por un barrio traicionero, donde las amenazas acechaban en cada esquina. Los turbulentos encuentros de Robert Downey Jr. con la ley están bien documentados. En 1996, fue detenido por posesión de estupefacientes y de una Magnum 357 cargada, lo que le supuso 3 años de libertad condicional y la obligación de someterse a pruebas de detección de drogas. Al año siguiente, se saltó un control de drogas ordenado por el tribunal, lo que le costó casi 4 meses entre rejas en la cárcel del condado de Los Ángeles. Sus problemas se agravaron cuando faltó a otra cita en 1999, lo que le valió una condena de 3 años de prisión. Robert cumpliría 15 meses en los formidables confines de Corcoran, la prisión estatal de California. Apenas 4 meses después, tras su puesta en libertad, se enfrentó a otra detención el fin de semana de Acción de Gracias, acusado de posesión de cocaína y volumen y de estar bajo los efectos de las drogas. Sin embargo, el viaje de Downey Jr. a través de la oscuridad le condujo finalmente a un camino de autodescubrimiento y recuperación. Describió su estancia entre rejas como lo peor que le había pasado, pero se adaptó y perseveró. Como él mismo diría, estamos programados para ello en un breve espacio de tiempo. Ser capaz de adaptarse a cosas aparentemente imposibles. El Robert Downey Jr. que conocemos y amamos hoy es un testimonio del poder de la redención. 8. R. Kelly. R. Kelly es una antigua superestrella del R&B y un cabronazo que sería declarado culpable de cargos federales de conspiración y contrabando y condenado a 30 años de prisión que no fueron suficientes. Fiscales y abogados defensores se enfrentaron en la sala mientras se desarrollaba el drama que rodeó el castigo de Kelly. Al anunciarse el castigo, sus víctimas, cuyas vidas habían quedado permanentemente dañadas por sus actos, se aferraron unos a otros y rezaron para que se hiciera justicia, sin dejar de reconocer la difícil educación de Kelly, que incluyó abusos a manos de un familiar y un casero. El juez dejó claro que esto nunca podría utilizarse como justificación de su despreciable comportamiento. La decisión sería elogiada por muchos, que la consideraron una victoria para quienes habían sido oprimidos y maltratados por R. Kelly. Tras el veredicto del jurado, Kelly sería declarado culpable de 9 cargos, que incluían conspiración y delitos de la ley Mann. El abogado defensor de Kelly argumentaría que su cliente era una persona con defectos y no un monstruo unidimensional. Sin embargo, el severo silencio de Kelly dejó claro al jurado que sus acciones eran graves. En septiembre de 2022, R. Kelly sería declarado culpable de seducir a un niño y de múltiples cargos de producción de medios para adultos con un niño.
En Chicago, en febrero de 2023, un juez condenaría a Kelly a 20 años. 19 concurrentes con la sentencia de 30 años de Nueva York y un año consecutivo, elevando así su condena a 31 años de prisión. 9. Corey Miller. Corey Miller es más conocido como C-Murder y fue un conocido asesino en serie y rapero estadounidense nacido en Nueva Orleans, Luisiana, en 1971. Fue miembro de la True Band, que firmó con la discográfica de su hermano, No Limit Records, y luego saltó al estrellato, con álbumes con certificado de platino como Life or Death en 1998, que alcanzó el número 3 en el Billboard 200. Su carrera en solitario despegaría. Sin embargo, la popularidad puede tener a menudo un lado negativo, y para C-Murder, resultó en un terrible giro de los acontecimientos en 2002, cuando sería detenido y declarado culpable del asesinato de un adolescente. Por ello, sería condenado a cadena perpetua y encarcelado en la penitenciaría estatal de Luisiana. Kim Kardashian, la famosa estrella de telerrealidad, ha emprendido la lucha para pedir la liberación de C-Murder, alegando que fue injustamente condenado a cadena perpetua. La lucha por su liberación continúa y todos esperan con impaciencia que se haga justicia. Es fundamental tener en cuenta la enorme influencia de C-Murdock en el negocio de la música, mientras esperamos más información sobre su posible fecha de lanzamiento. Sus canciones, como Making Moves, Like a Jungle y I Remember, siguen sonando en los altavoces y en las calles. Tiones. Ryan Grantham. La historia de Ryan Grantham es una historia de esperanzas rotas y decisiones irreparables, desde las deslumbrantes luces de Hollywood hasta los duros y despiadados barrotes de una celda. Su nombre llegó a cubrir carteles de cine y pantallas de televisión como estrella emergente en el mundo de la interpretación canadiense, pero ahora languidece entre rejas, un duro recordatorio de las repercusiones de una mala decisión. Su trayectoria en el mundo del espectáculo ha sido extraordinaria. Parecía destinado al estrellato, con casi 40 películas y una carrera en televisión a sus espaldas. Desde su debut en El secreto del cascanueces hasta su coprotagonismo en Jumper y The Imaginarium of Dr. Parnaso, su popularidad siguió aumentando. Sin embargo, en marzo de 2020, asesinaría a su propia madre golpeándola en la parte posterior del cráneo. El mundo se quedó atónito cuando se conoció la noticia, pero la desgracia no acaba ahí. Su caída en la locura prosiguió mientras se planteaba lo impensable, matando al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Afortunadamente, eligió un camino diferente, de sacrificio y responsabilidad. Se enfrentó a la justicia tras entregarse a la policía y se ganó una condena a cadena perpetua con un atisbo de esperanza de quedar en libertad al cabo de 14 años. Ha iniciado el difícil proceso de autorreflexión tras la cárcel, en busca de redención e iluminación. Su abogado afirma que está progresando, reconociendo la gravedad de sus actos y expresando remordimiento por el daño que causó a su familia. Es la trágica historia de un talento prometedor malogrado. Un duro recordatorio de que la fama y el éxito pueden desmoronarse ante una terrible decisión.